Bienvenidos de nuevo a este canal, su canal donde hablamos de diferentes temas, hablamos de consolas, de videojuegos, hablamos de exploración, deportes extremos, de viajes. En esta ocasión entonces vamos a continuar con la historia de las consolas, esta historia que ya iniciamos con Atari, ya vimos la historia de Nintendo, que esa historia de Nintendo muy larga, la tuvimos que ver en 3 partes, y ahora vamos a abordar la historia de Sega, esta espectacular consola, también esta marca que nos trajo muchísimos juegos como Michael Jackson, como Sonic, juegos como Street Fighter. O sea, vamos a ir a explorar también esta historia y a escudriñar. Entonces, vamos para allá. Sega Corporation es una multinacional japonesa de desarrollo y distribución de videojuegos con sede en Shinagawa, Tokio. 2 filiales internacionales, Sega América y Sega Europa. Sus sedes una en Irvine, California y Londres respectivamente. Sega inició en 1940 con los empresarios estadounidenses Martin Bromley, Irving Brower y James Humper, que fundaron Standard Games en Honolulu, Hawái. Y el objetivo era proporcionar máquinas recreativas a monedas, incluidas las tragaperras. De ahí aparecieron las Diamond 3 Star Slot Machines, que eran básicamente para el entretenimiento en las bases militares para el personal. Después de la guerra, estos fundadores vendieron Star Games en 1945 y en 1946 crearon Service Games, que recibió este nombre por el enfoque militar. Cuando fueron prohibidas las máquinas en los territorios en Estados Unidos en el 52, entonces fueron Richard Stewart y Leigh Remaitre a Tokio para construir la empresa Service Games of Japan, que se encargaría de suministrar las máquinas tragaperras, en pocas palabras, las Diamond. Luego después, por la misma época que fue en 1954, un oficial estadounidense de la Fuerza Aérea inició un negocio de cabinas fotográficas en Tokio. Esa compañía se convirtió en Rosen Enterprises y en el 57 comenzó a importar juegos operados con monedas a Japón. En 1965 Nihon Goraku Busan adquirió Rosen Enterprises para formar Sega Enterprises Limitada. Al importar máquinas de segunda se requería mantenimiento frecuente. El primer juego electromecánico que fabricaron fue el simulador de submarinos Periscope, lanzado en todo el mundo a finales de los años 60. Incluía efectos de luz y sonidos considerados innovadores y fue un éxito en Japón. Se exportó a los centros comerciales y grandes almacenes de Europa y los Estados Unidos. El Sega Periscope es un juego de galería de disparos electromecánico que 2 compañías diferentes desarrollaron y lanzaron el juego de forma independiente: Nakamura Manufacturing, inicialmente como Torpedo Launcher, y Sega Enterprises Limited Masaya Nakamura afirma que es el primer juego de arcade que construyó y su compañía reclamó como un lanzamiento en Japón ya en 1965. La versión de Sega de Periscope es el primer juego de arcade producido por la compañía y se lanzó en Japón en 1966. Se popularizó a costo de 25 centavos de dólar por juego los juegos de arcade en los Estados Unidos. Su éxito sorprendió a Sega, lo que llevó a que Sega siguiera fabricando 8 a 10 nuevos juegos. La jugabilidad de Periscope simulaban un submarino atacando buques de guerra diseñado con un fondo que representa el océano, sobre el cual se mueven horizontalmente recortes de cartón de barcos que cuelgan de cadenas. Los jugadores miran a través de un periscopio para dirigir y disparar torpedos, que están representados por líneas de luces de colores y efectos de sonidos electrónicos. Para el 31 de mayo de 1960, Service Games of Japan se disolvió. Luego, el 3 de junio, Bromley estableció 2 empresas para hacerse cargo de las actividades comerciales, lo que fue Nihon Gokaru Busan y Nihon Kikai Seiso. Las 2 nuevas empresas compraron todos los activos de Service Games of Japan. Kikai Seiso, que opera como Sega Incorporated, se centró en la fabricación de máquinas tragamonedas. Goraku Busan, que operaba bajo Stewart como Utamatic Inc., se desempeñó como distribuidor y operador de máquinas que funcionaban con monedas, particularmente máquinas de discos. Estas empresas se fusionaron en 1964 conservando el nombre de Nihon Goraku Busan. 1965 Nihon
Goraku Busan adquirió Rosen Enterprises para formar Sega Enterprises. Sega lanzó Punktron, su primer videojuego, en 1973. El Sega Punktron era mucho más que la inspiración que tuvieron del Punk de Atari, pero supuso un paso decisivo dentro de la compañía Sega. Los primeros muebles de Punktron llegaron a las salas recreativas de Japón en 1973, aunque Sega ya contaba con cierta trayectoria en aquellos locales con otra clase de máquinas recreativas mecánicas y máquinas de entretenimiento. Sega continuó expandiéndose con Punktron 2 y una década después empezaron a sacar diferentes tipos de muebles en forma de coches, motocicletas, grandes recreativas con generosas pantallas perfectas para poner a prueba las pistolas y finalmente enormes cabinas. Para 1978 ya lo que había muchos juegos de competencia tardía de la exitosa de los juegos de Taito y también Space Invaders. Los juegos de Sega prosperaron desde el auge del juego del arcade de finales de los 70 con los ingresos de más de 100 millones de 1979. Durante este periodo Sega adquirió Gremlin Industries, que fabricó el microprocesador basado en juegos de arcade, y Escobueki, un distribuidor de operaciones con monedas. A principios de la década de 1980 Sega era uno de los 5 principales fabricantes de juegos de arcade activos en los Estados Unidos, ya que los ingresos de la compañía aumentaron a 214 millones de dólares. En 1979 se vio el lanzamiento de Head On, que introdujo el juego de comer los puntos que Namco utilizó más tarde en Pac-Man. En 1981 Sega obtuvo la licencia de Frogger, su juego más exitoso hasta entonces, y en 1982 Sega presentó el primer juego con gráficos isométricos, Saxon. La SG-1000 fue la primera videoconsola realmente de sobremesa desarrollada por Sega. Fue primero lanzada al mercado con una primera fase de pruebas en Japón en 1981 y finalmente fue lanzada al mercado japonés en julio de 1983 a un precio de 15 yenes. La consola no consiguió gran éxito en ese mercado, sin embargo el sistema se vendió bien en Asia hasta 1985. Fue comercializada en Australia por John Sands, en Nueva Zelanda por Grants Leisure Limited y en otros países como Italia, España y Sudáfrica. La consola en su versión original nunca llegó a Norteamérica. En 1982 las salas de videojuegos tuvieron una recesión. En ese momento Gulf and Western vendió la organización de fabricación de juegos de video en América del Norte y los derechos de licencia para los juegos en Bailey McNaughton en septiembre del 83. El presidente Sega Enterprises abogó porque la compañía utilizara su experiencia en hardware para ingresar al mercado de consumo de domésticos en Japón. Ahí fue cuando desarrollaron la Sega SC3000. Fue un ordenador de 8 bits creados por Sega a partir de la videoconsola de cartuchos SG-1000. La Sega SC3000 fue la versión con menos resultados en todo lo que sigue las variantes de la Sega SG-1000. La SC3000 empezó a venderse en 1983 en Japón a un precio de 29 yenes, anunciado como un ordenador para principiantes con los juegos que eran compatibles tanto con el CS3000 y la SG-1000, y el SC3000 también podía ejecutar aplicaciones de ordenador. Este último obtuvo unas ventajas mayores. Los usuarios podían crear sus propios programas y juegos con esta máquina. Algunos accesorios disponibles fueron una unidad de síntesis de voz, el Live Pen, y varios procedentes del 3Parties. El SC3000H, puesto a la venta originalmente por 33 yenes, fue una versión mejorada de este sistema con una mayor cantidad de RAM y un teclado mejor. El teclado original era un teclado de membrana de menor calidad. En julio de 1984 Sega lanzó una versión actualizada de la consola llamada la Sega SG-1002, que contaba con un conector para una ampliación de teclado opcional. Una versión en forma de ordenador de esta consola con el teclado fue la que se lanzó. Después de eso fue lanzada una versión para el SC3000 con el nombre de SF7000, el cual añadía 64 KB de RAM y 8 KB de ROM, una disquera de 3 pulgadas y un puerto paralelo Centronics y un puerto serie RS232. La Sega SF7000, un Super Control Station que se creó para ampliar las capacidades de la computadora SC3000. Tenía un diseño con líneas limpias y forma compacta que hace de esta unidad que sea increíblemente simple pero muy bonita, muy hermosa. Se conecta mediante un cable especial con cartucho.
No se sabe por qué este cable es tan corto que se debe colocar la computadora por encima del SF7000, pero esta elección de Sega hizo que el aspecto general fuera tan diferente y elegante en comparación con sus competidores en el mercado de los 80s. Incluso el hardware era realmente competitivo para esa época y le dio a la SC3000 casi todos los dispositivos que una computadora profesional necesitaba, porque como ya le dijimos, tenía un disquete compacto de 3 pulgadas, un puerto serie RS232C y puerto paralelo Centronic. Desafortunadamente el compact floppy disk de 3 pulgadas no tuvo una vida tan larga como la de 3.5, pero hay personas en todo el mundo que podrían conectar una unidad de disquete de 3.5 a la SC3000 y en el futuro te dará más información sobre esto, cómo hacerlo, una unidad general muy buena y excelente para la SC3000. En 1984, Nakayama y Rosen acordaron la compra de una parte de la gerencia de la subsidiaria japonesa, ya que Gulf and Webster comenzaron a vender sus negocios secundarios. Ellos, con el respaldo financiero de CSK Corporation, una destacada compañía de software japonesa, adquirieron los activos japoneses de Sega por un valor de $38 millones, liderados por Rosen y Nakayama. En 1985, Sega comenzó a trabajar en el Mark II, un SG-1000 rediseñado. Para América del Norte, Sega renombró el Mark III como Master System. Es una consola de videojuegos de 8 bits basada en cartuchos y tarjetas. Estuvo muy por detrás en ventas fuera de Europa, Brasil y con todo un éxito moderado en Argentina. La experiencia sentó los cimientos para que Sega continuara con su liderazgo. Esta Mark III fue la sucesora de la Sega SG-1000, la primera consola de Sega. En 1986, un año después del lanzamiento de la Nintendo Entertainment System, salió a la venta con un precio de $200. Posteriormente fue lanzada a todo el mundo en 1987 con el nuevo nombre. Ese mismo año aparece una versión de la Master System en Japón, cuyas únicas diferencias con la Mark III son la carcasa, que ahora es similar a la que usada en el resto del mundo y que incluye una serie integrada dentro de la misma máquina, la unidad FM, un accesorio opcional de la Mark III con un chip de sonido FM Yamaha, que este accesorio nunca salió de Japón, ni integrado, ni como añadido, ni por separado. El lanzamiento de Hanhon en 1985 tuvo éxito en la región y se volvió tan popular que Sega tuvo problemas para mantenerse al día con la demanda del juego. UFO Catcher se introdujo en 1985. En 1986, Sega of America se estableció para administrar los productos de consumo de la compañía en América del Norte, comenzando con la comercialización del Master System durante la asociación de Sega con Tonka. Los desplazamientos laterales. Sega lanzó el sucesor del Master System, el Mega Drive, en Japón el 29 de octubre de 1988. El lanzamiento fue eclipsado por el lanzamiento del Nintendo Super Mario Bros. 3 una semana antes, cobertura positiva de las revistas de Famitsu. Para 1990, Sega había lanzado con éxito la Sega Mega Drive o Sega Genesis. Como resultado, recupera los derechos de Tonka sobre la SMS. Diseña entonces la Sega Master System 2, una nueva consola mucho más ligera y pequeña, carece del botón reset, de toma audio-video, del bus de expansión y del slot de tarjetas de la original. A la vez, Sega lanza un adaptador de Master System para Mega Drive Genesis que tiene el slot de tarjeta y usa la circuitería de la Mega Drive, que de hecho es dos consolas en una, incluso con dos juegos de chips gráficos y de sonido, que precisamente incluye la toma de A-B cuando Sega Game Gear es lanzada al mercado. Uno de sus periféricos, Master Gear Converter, permitiría a esta consola portátil insertar cartuchos de Master System. La Sega Mega Drive o Sega Genesis es una videoconsola de sobremesa producida por Sega. Esta se lanzó al mercado en 1988 y fue la que compitió contra la Super NES de Nintendo como parte de las videoconsolas de cuarta generación. Fue un éxito en ventas en América del Sur y Europa. No logró despertar el interés de los mercados de Japón y Estados Unidos, que a mediados de los 80 estaban dominados por Nintendo, gracias al lanzamiento de claves como el juego Sonic the Hedgehog
y a un amplio catálogo de juegos deportivos, la consola fue muy bien recibida por el público estadounidense, donde fue líder del mercado entre 1991 y 1994, compitiendo directamente con la TurboGrafx 16 de NEC Corporation y sobre todo con la Super Nintendo, porque Super Nintendo era la que estaba marcando en ese instante la pauta. Posteriormente, y debido a la inminente evolución tecnológica, Sega quiso hacer expansiones de la consola para que así tanto Sega como los estudios third party pudieran hacer mejores juegos sin tantas limitaciones técnicas. En ese contexto, Sega lanza Sega Mega CD en 1991 y Sega 32X en 1994. Las ventas de Mega CD no fueron tan elevadas como Sega esperaba y Sega 32X resultó ser todo un fracaso. En ambos casos, debido entre otras razones al precio y los problemas en cuanto a los distintos modelos de Mega Drive presentes. La Sega Mega Drive perdió la privilegiada posición de la industria debido a las mencionadas expansiones y al fuerte catálogo desarrollado por Super Nintendo, con los juegos como Donkey Kong Country, que provocaron que la consola de Nintendo se colocara como la más vendida en la llamada generación de los 16 bits. Aún así, Mega Drive consiguió alcanzarse a su potente rival en determinados mercados, destacando sobre todo el indiscutible liderazgo del mercado europeo de aquella generación. El primer nombre elegido para la Sega fue la Mac MK1601, que acabó siendo su número de modelo, pero Sega decide usar Sega Mega Drive como nombre. Mega tiene connotaciones de superioridad y Drive en inglés significa unidad lectora en términos informáticos. Entonces sería una super unidad. Sega empezó a buscar una nueva serie insignia. Necesitaban en tener algo insignia para competir con la serie de Mario de Nintendo, porque era tremendo. Y el personaje Sonic de Hedgehog pasa a aparecer de una de las franquicias de videojuegos más vendidas de la historia. Comenzó con una demostración técnica creada por Yuji Naka, que involucra a un personaje en movimiento rápido que rueda en una bola a través de un tubo sinuoso. Esto se concretó con el diseño de personajes de Naoto Oshima y los niveles conseguidos por el diseñador Hirokazu Yasuhara. El color de Sonic fue elegido para que coincida con el logo azul cobalto de Sega. Sus zapatos se inspiraron en las botas de Michael Jackson y su personalidad en la actitud positiva de Bill Clinton. No faltaba meter ahí la política. En 1990, Sega se prepara para entrar al mundo de las consolas portátiles y lanza el Game Gear para competir con la Game Boy de Nintendo. El Game Gear fue diseñado como una versión portátil del Master System y presentaba una pantalla a todo color en contraste con la pantalla monocromática de la Game Boy. Pues ahí él llevaba una gran ventaja. Debido a la corta duración de la batería, la falta de juegos originales y el escaso soporte de Sega, la Game Gear no superó al Game Boy, habiendo vendido aproximadamente 11 millones de unidades. Otras características que incluyeron a la Master System en Mega CD fue el complemento que utilizaba la tecnología de CD-ROM, un procesador más rápido, memoria del sistema enormemente expandida y un chip gráfico que realiza escalado y rotación similar a los juegos arcade de Sega, y otro chip de sonido. En Norteamérica pasó a llamarse Sega CD y se lanzó el 15 de octubre de 1992 con un precio minorista de $299. Fue lanzado en Europa como Mega CD, pero vendió solo 100.000 unidades durante su primer año en Japón, muy por debajo de las expectativas. Sega tuvo éxito con los juegos arcade en 1992 y 1993. La nueva Sega Model 1 placa de arcade exhibió en la casa de estudio y desarrollo de Sega AM2 Virtual Racing y Virtual Fighter, la primera en 3D juego de lucha que desempeñó un papel crucial en la popularización de los gráficos 3D poligonales. La similitud entre la Master System y la Game Gear era fácil convertir los juegos de una para la otra, y existía un adaptador para conectar los cartuchos de la Master System a la Game Gear directamente. El juego lanzamiento original fue el Columns, en respuesta a Tetris que Nintendo incluía en su Game Boy. Montones de periféricos fueron lanzados para la Game Gear, desde un cable para conectar dos consolas entre sí hasta el adaptador de coche, pasando por una lupa para ampliar la pantalla o un sintonizador de televisión. Columns fue uno de los juegos más populares, fue la respuesta de Sega.
Es un juego más dinámico basado en una mecánica más simple. Las fichas siempre son de 3 y caen en línea, solo pudiendo modificar el orden. Sonic, uno de los mejores ejemplos de los juegos de Sonic, tiene los niveles únicos que lo hacen destacar incluso delante de sus versiones de Mega Drive. The Lion King, las portátiles al ser dirigidas típicamente en un público más infantil, tiene una gran cantidad de juegos con licencia Disney. Durante la cuarta generación, un montón de esos juegos, con la curiosidad que en media eran buenos juegos. El Rey León es uno de los mejores ejemplos, especialmente en su versión de Game Gear. En 1993, dos medios estadounidenses comenzaron a enfocarse en el contenido maduro de ciertos videojuegos, como el Night Trap para Sega CD y la versión Genesis de Midway's Mortal Kombat. Esto llegó en un momento en que Sega capitalizaba su imagen como una empresa vanguardista con actitud, y esto reforzó esta imagen. Para manejar esto, Sega instituyó el primer sistema de clasificación de videojuegos de Estados Unidos, el Video Game Rating Council, para todos sus sistemas. Las calificaciones variaron desde la calificación GA para familias hasta la calificación más madura de MA3. Sega comenzó a trabajar en el sucesor del Sega Genesis y se llamó el Sega Saturn, más de 2 años antes de que el sistema se exhibiera en el Tokyo Toy Show en junio de 1994. Según el exproductor de Sega of America, Nakayama se preocupó por el lanzamiento en 1994 por el Atari Jaguar y que con el Saturn no estaría disponible hasta el año siguiente. Como resultado, Nakayama decidió tener una segunda versión de consola en el mercado a fines de 1994. Sega comenzó a desarrollar la 32X, un complemento de Genesis que serviría como una entrada menos costosa a la era de los 32 bits. El 32X no sería compatible con el Sega Saturn, pero jugaría juegos de Genesis. Sega lanzó el 32X el 21 de noviembre de 1994 en Norteamérica y el 3 de diciembre de 1994 en Japón y enero de 1995 en Nepal. Sega lanzó el Sega Saturn en Japón el 22 de noviembre de 1994. Virtua Fighter, un puerto del popular juego de arcade, se vendió en una proporción de casi 1:1 con el Saturn en el lanzamiento y fue crucial para el éxito inicial del sistema en Japón. El envío inicial del Sega Saturn de 200.000 unidades se agotó el primer día y era más popular que el nuevo competidor Sony's PlayStation en Japón. En marzo de 1995, el CEO de Sega of America anunció que Saturn se lanzaría en Estados Unidos el Saturn Day 2 de septiembre de 1995. Sega también subestimó la continua popularidad del Genesis. Las ventas de juegos y consolas de 16 bits representaron el 64% del mercado en 1995. Lástima que para cuando fue el lanzamiento de la Sega Saturn solo tuvieron 6 juegos listos. Muchos de los terceros desarrolladores se molestaron al no poder capitalizar la inercia inherente del lanzamiento planeado. Algunos incluso vieron en ese movimiento del lanzamiento apresurado un intento de potenciar las ventas del software de la propia Sega. Otro de los minoristas no incluidos, KB Toys, se sintió tan traicionado que decidió no vender nunca la Saturn e incluso eliminaron todos los artículos de Sega de sus tiendas para dar espacio a Sony y a Nintendo. En 1997, Bernie Stolar, que fue ejecutivo de Sony Computer Entertainment System of America, se convirtió en el vicepresidente ejecutivo de Sega of America, a cargo del desarrollo de productos y las relaciones con terceros, con GA para desarrollar la placa del sistema arcade modelo 2, basándose en la tecnología 3D en la industria de los arcades en ese momento. Esto llevó a varios juegos de arcade exitosos, incluidos Daytona USA, lanzado con una capacidad limitada antes de finales de 1993 y en todo el mundo en el 94. Otros juegos populares fue Virtual Cop, Virtual Fighter y aparte el Saturn con las versiones del mercado de PC. Con el establecimiento del Sega Soft en el 95 tenía tarea de crear juegos originales. Para 97 Sega anunció sus intenciones de fusionarse con el fabricante de juguetes japonés Bandai. Esa fusión planificada con un intercambio de acciones de $1.000 millones, Sega adquiriría por completo a Bandai. Estaba preparada para formar una empresa conocida como Sega Bandai Limitada. Para el 27 de noviembre de 1998, Sega hace el lanzamiento en Japón del Sega Dreamcast. Antes del lanzamiento del Dreamcast, Sega se sintió confiado en su nuevo sistema, atrajo un gran interés y generó muchos pedidos anticipados. Sega anunció que Sonic Adventures era el próximo juego por la mascota de la compañía
que sería el juego de lanzamiento de la Sega Dreamcast. El stock completo de 150.000 consolas se agotó al final del día. Estimaron que se podría haber vendido otras 200.000 a 300.000 unidades de Sega Dreamcast con suficiente suministro. Esperaba vender más de 1 millón de unidades en Japón para febrero de 1999, pero se vendieron menos de 900.000. Las bajas ventas sobacaron los intentos de Sega de construir una base instalada suficientemente para garantizar la supervivencia de Dreamcast después de la llegada de la competencia de otros fabricantes. Y Dreamcast se lanzó en Norteamérica el 9 de septiembre de 1999 con 18 juegos. Sega estableció un récord vendiendo más de 225.132 unidades de Dreamcast en 24 horas, ganando 98.4 millones de dólares. En octubre del 99, Sega lanzó el Dreamcast en Europa el 14 de octubre. Aunque el lanzamiento de Dreamcast fue exitoso, la PlayStation de Sony todavía tenía el 60% de la participación general del mercado de América del Norte a finales del 99. El 23 de enero de 2001, el periódico japonés informó que Sega dejaría de producir Dreamcast y desarrollaría software para otras plataformas. Después de una negociación inicial, Sega of Japan lanzó un comunicado de prensa confirmando que estaba considerando producir software para PlayStation 2 y Game Boy Advance como parte de su nueva política de administración. Sega en enero anunció la interrupción del Dreamcast y el 31 de marzo la reestructuración. El Dreamcast fabricado final fue autografiado por los directores de los 9 estudios de juegos de Sega, además de los directores de desarrollo de juegos deportivos Visual Concepts y de estudio de audio Wave Master, y se obsequió con 55 Dreamcast juegos propios a través de una competencia organizada por GamePro. Bueno, ¿cómo les pareció la historia de Sega? Esta espectacular empresa, muy grande, desarrolladora de videojuegos y de grandes consolas también, que nos ayudaron a traer y acercar con las otras empresas, también las otras compañías como Atari y Nintendo, los juegos arcade a nuestro hogar. Ellos desarrollaron grandes juegos como por ejemplo Sonic, un juego espectacular de Sega. Bueno, si les gustó este video, no olviden darle like, no se olviden de suscribirse y darle clic a la campanita para que reciban todas las notificaciones de los videos que voy subiendo. Entonces, nos estamos viendo.